Saludes y excelente día a toda la audiencia de su gustado programa Lumbrera, como de costumbre transmitiendo desde los estudios de Impulso Radio. Hoy, en un inicio de semana, ¿verdad? Después de disfrutar el fin de semana de la exquisita palabra del Señor, estamos aquí siempre extrañándolo, ¿verdad? Y saludándolo en este medio, ¿verdad? En este podcast, para que todos ustedes también puedan estar con nosotros conectados todo este tiempo. Queremos saber de ustedes y les invitamos a que se conecten a todas las plataformas digitales de Impulso Radio y nos puedan seguir, ¿verdad? Y dándole un like a todas estas páginas para estar siempre conectados con ustedes. Queremos saber de ustedes, ¿verdad? Igualmente nos puede escribir a los teléfonos de la radio al 82 22 72 18, ¿verdad? Queremos conocerles, queremos saber de ustedes y qué opinan, ¿verdad? De lo que estamos hoy, de lo que hoy, perdón, vamos a compartir y acompañado, como siempre, por el pastor Sergio García. ¿Cómo está, pastor? Estamos bien, gracias al Señor, Cristian. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Y qué bien que Dios nos da la oportunidad de poder de compartir a través de esta plataforma la palabra del Señor. Sabemos que este programa ha bendecido a muchas familias, a muchos hermanos nicaragüenses, tanto los que están acá en Nicaragua como los nos escuchan fuera de Nicaragua, fuera de Managua, la Chilito en Acoyapa Chontales, el pastor Ronald en Matagalpa. Así que hoy es un programa muy bendecido. Ustedes saben que la palabra de Dios, la Biblia dice que es como jabón de lavadora que quita la mugre. Entonces la palabra de Dios siempre es propicio en cada momento de nuestra vida. Y hoy estoy seguro que no es la excepción. Este programa está dirigido para todos los hombres y mujeres que hemos creído en el Señor, y también nosotros podemos compartir este programa con personas, con familias que también necesitan, igual que nosotros, conocer de este bendito y poderoso evangelio cristiano. Así es, pastor, y quiero irme con lo que usted decía y cerraba, ¿verdad? El Evangelio, decía usted, ¿verdad? Y el Evangelio es poder de Dios, ¿verdad? La palabra es poder de Dios para la vida de nosotros, nos trae refrigerio, nos trae paz, nos trae tranquilidad, nos trae confianza, nos trae la palabra también restauración y sobre todo disfrutar, ¿verdad? De escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras. Y así que en esta serie, pastor, que ha estado tan exquisita para nosotros, en el propósito de Dios y mi fe, ¿verdad? Que hemos llamado esta serie de este mes de octubre, creo que hay muchas cosas que podemos delatar, ¿verdad? En la vida de nosotros, cumpliendo parte, sé que faltan muchas cosas, ¿verdad? En el propósito de Dios y de cada una de las personas que están en la audiencia y que Dios está interesado en esa parte, ¿verdad? Un día de esto conversaba con alguien y me decía con respecto a visitar la iglesia. Y yo le decía, me decía él, es que me dice, ustedes saben, dice que los evangélicos, etcétera, ¿verdad? Entonces yo le boto el argumento diciendo, la verdad que no importa si usted es o no es evangélica, lo que aquí hacemos es que la gente entienda el propósito de Dios en la vida de ellos a través de Jesucristo, ¿verdad? Porque el etiquetarnos como evangélico es como un estigma, ¿verdad? Que nos han puesto, pero en realidad lo que nosotros hacemos es entender a través de Jesucristo, ¿verdad? Comenzando por reconocer a Jesús, el propósito de Dios en la vida de nosotros, pastor. Pero fíjate que a lo mejor muchas personas nos dicen los evangélicos de una forma efectiva. Sin embargo, si la gente usa la palabra los evangélicos, es porque ellos de alguna manera aceptan que nosotros, Reconocen, sí. reconocen que nosotros estamos en busca de la práctica del evangelio, que significa, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación. Y como dijo Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Porque es poder de Para Dios. todos los que creen primeramente al judío, después, ¿verdad?, al griego. Entonces, no importa si nos dicen los evangélicos, aunque sea de una forma efectiva, pero creo que a mí, yo no me avergüenzo que me digan que Claro, soy evangélico, pues, ¿verdad? Tanto todos los que creemos en Jesús, ¿verdad? No importa, yo siempre creo, yo admiro muchas personas que tal vez no se congregan en iglesia, pero tienen una fe increíble. Y de hoy vamos a estar hablando de personas que Jesús hace mención que nunca fueron los discípulos de Jesús. Sin así es. embargo, hombres y mujeres que le creyeron a Jesús sin andar tanto tiempo con él,
como lo anduvieron los discípulos, Cristian. Y este tema es bien confrontativo. Así es, pastor. En realidad se trata de si es grande o pequeña nuestra fe, pero sabemos que el propósito de Dios nunca va a cambiar, ¿verdad? O no cambia, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Cuando Pedro caminó sobre las aguas, ¿verdad? Dice la escritura en Mateo capítulo 14, verso 31. Dice así, dice, el momento que Jesús extendió la mano, dice, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, verdad? La pregunta era, ¿por qué dudó? Ahora, la duda viene a partir de Jesucristo saber que en realidad la fe de él había mermado, ¿verdad? O Y al sea, momento, ahí hay algo importante, Cristian. Él le menciona que Pedro tiene fe, pero le dice, hombre de de poca poca fe. fe, ¿Por qué dudaste? La duda es el enemigo de la fe. de Es la fe. increíble. La duda es el enemigo de la fe. Y cuando nosotros decimos que tenemos fe, pero la duda nos vence, entonces nuestra fe prácticamente es apagada, Cristian, por la duda. Así es, y una de las cosas está, y me gusta algo que la escritura dice también, el afán de la vida dice ahoga la palabra, ¿verdad? O sea, la fe, o sea, si hablamos de ahogar o de apagar algo, ¿verdad? Si la duda es para la fe, lo mismo es el afán para la escritura, ¿verdad? Ahoga la palabra, ¿verdad? O la deja inerte, la deja sin vida para nosotros. ¿Iba a comentar algo, pastor? Sí, sí, lo que pasa es que yo pienso que los afanes de esta vida, la gente lo que hace el afán es que la fe que ya tenés, él prácticamente como dijiste vos, te la ahoga la fe, porque como vos te dedicaste más en tu afán de tu vida. Y por eso este tema es bien importante, ¿sabes por qué? Porque Sí, estamos hablando del propósito de Dios, ¿verdad? Y nuestra fe. así es. Por qué es más importante en este caso el propósito de Dios en nosotros? Porque aunque nosotros tengamos poca fe o mucha fe, de todas maneras el propósito de Dios se cumple. Así es, pastor. Y eso que mencionábamos con respecto al afán, hay que recordar que el afán siempre nos da mérito a nosotros, ¿verdad? Algún esfuerzo, algún tipo de mérito, ¿verdad? Esforzarnos nosotros en el afán de conseguir algo, algunas posesiones, algunas cosas que nosotros podamos sentir que nosotros ponemos en movimiento esa parte, ¿verdad? Y no enfocados en el propósito de Dios en la vida, ni descansando, ¿verdad? En las promesas y las cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces el afán hace eso, ¿verdad? Nos da méritos a nosotros en esforzarnos por conseguir algo, ¿verdad? En todos los sentidos de la palabra, esforzarnos a nosotros y no confiar en Dios, en sus tiempos, en sus promesas y en las provisiones que Él va a tener para la vida de nosotros en todos los sentidos. Ahora, eso mismo puede ocurrir, que usted mencionaba con el respecto a la fe, que nosotros podemos mermar, ¿verdad? Sea como sea, siempre el propósito de Dios va a estar en nosotros, ¿verdad? A mí me gusta un versículo que dice, por cuanto nos predestinó, nos escogió, nos santificó y nos glorificó. O sea, el predestinarnos, Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Que lo pudiéramos reconocer como Señor y Salvador, eso hace que hay un propósito que ni siquiera yo me imaginaba que iba a existir de antes que yo naciese, ¿verdad? Entonces, significa que Dios tiene bajo control ya ese propósito, el por qué fui creado, ¿verdad? Desde que la Escritura dice, alta estima es el fruto del vientre, desde ahí yo ya vengo con un propósito, pastor, ¿verdad? Correcto. Para estar destinado en las cosas que Dios tiene para mí o para Ahora, nosotros. fíjate cómo somos el ser humano. Nosotros muchas veces estamos en el afán de qué vamos a comer mañana, o sea, qué vestiremos, ¿verdad? ¿Qué vamos a calzar? Y entonces el Señor dice, hombres de poca fe, si los gentiles buscan todas estas cosas, ¿verdad? Más yo digo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Quiere decir, Cristian, que cuando vos y yo nos afanamos y trabajamos así, es que yo tengo que comprarme algo, o sea, ¿dónde está tu fe? O sea, estás afanado por tener tus cosas y no estamos diciendo que no vas a trabajar, estamos hablando del afán, ¿no? Del afán, así Del es. afán. Entonces, estamos tan afanados en qué vamos a vestir mañana y qué vamos a comer, si Dios sabe qué necesidad vos y yo tenemos. O sea, de todas maneras, el Señor como Dios y como Padre, Él va a cumplir todas nuestras necesidades porque Él es un excelente Padre, ¿verdad? Él no es escaso, Él tiene todas las cosas que vos y yo necesitamos.
Entonces, cuando mostramos nuestra fe al Padre, entonces no estamos tan afanados en qué nos vamos a vestir mañana y qué es lo que vamos a comer mañana. Entonces, Así es. el problema del ser humano es que sí tenemos que trabajar, pero no caer en el afán. Porque si caemos en el afán, entonces nos olvidamos de las promesas de Dios. Así es, Te pastor. olvidaré las promesas de Dios, porque entonces Que están en la palabra y ahoga la y palabra, ahoga la ¿verdad? palabra. Así es. Entonces, este versículo, Mateo 8:26, Él le dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Este es el momento, ¿verdad? De la tempestad. En la tempestad que ellos van en la barca y comenzó que la tempestad en el mar y Jesús caminó sobre la agua. Y Él le dice, ¿por qué ustedes teméis? O sea, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces levantándose arrepentió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. O sea, lo que vino fue la calma, la tranquilidad, la seguridad cuando Jesús llegó. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ellos, verdad, estaban con miedo? Jesús le dijo, ¿por qué ustedes estaban con miedo? Porque cuando Jesús está en la barca, en tu vida, en tu familia, lo menos que nosotros debemos tener es miedo. Porque aquí las tempestades son diferentes circunstancias en las cuales nosotros enfrentamos todos los días, ¿verdad? O en diferentes momentos de la vida. Nunca nosotros debemos olvidar que Jesús dijo en el mundo, ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando nosotros entendemos que Jesús está en nuestra familia, en nuestra barca, pues, entonces debemos, en medio de todas las adversidades, las situaciones adversas que vivimos como familia, ¿verdad? Como matrimonio, como tal vez jefe, dueño de un Como negocio, ministerio, como pastor. ministerio. Nosotros, si Jesús está en el asunto, si Jesús está en nuestra barca, en todo lo que nosotros hacemos, no, imagínate que Jesús dice, hombres de poca fe, porque ustedes están con miedo. O sea, ¿cuál era el miedo que ellos tenían? Y cualquiera diría, nosotros, que no va a tener miedo metido en el mar, ¿verdad? Y semejante viento y ola que se Hay que levantaba. recordar que Jesús estaba dormido, ¿verdad? Y entonces nosotros a veces creemos que en medio de la tempestad que nosotros estamos pasando, Jesús se olvidó de nosotros. Y como que Él se fue y ya, o sea, él desapareció de tu vida. Correcto. Y algo que aprendíamos ayer, pastor, y me gustaba una de las cosas que se mencionaban, ¿verdad? Y era el hecho de que él exhorta, ¿verdad? Reprende y exhorta a los discípulos a tener por café. Igualmente podemos recibir esa exhortación nosotros que nos desafía a nunca dejar la obra del Señor, ¿verdad? Hay veces como líderes nos podemos, quiero mencionar esto, ser muy sutiles y muy sensibles, ¿verdad? A saber qué cosas dejamos de hacer por otras cosas que deberíamos hacer, ¿verdad? No sé si la idea se captó, pero por ejemplo a veces vemos, Jesús tuvo un gran ejemplo, ¿verdad? Con la muerte de, De de Lázaro. Lázaro, correcto. Él estaba todavía con las multitudes, ¿verdad? Él estaba haciendo una obra y le mandaron a decir, mira, él está enfermo, etcétera. Y él sabía que de manera podía distraerse, ¿verdad? De dejar una multitud. No estoy diciendo que una persona sea menos importante, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Pero sí en creer de que asistir o hacer algunas cosas dentro de las cosas que debemos hacer nos pueden hasta distraer de las cosas que en realidad deberíamos hacer, ¿verdad? Aunque igualmente eso puede sentirnos que estamos haciendo las cosas y que no sentimos que ahí fue como para seguir empujando esta obra del Señor. A veces quisiéramos como desistir, no, tal vez no desistir algunos, pero sí decir, me siento apagado, ¿verdad? Me siento como que estoy remando y no sucede, ¿verdad? Pero al final estás montado ya en el propósito de Dios, ¿verdad? Es como innegable decir que ese llamamiento al propósito de Dios podemos abandonarlo así por así, pastor. Lo que pasa, Cristian, es que yo creo que todos, o sea, todos los que de alguna manera estamos en el reino de Dios haciendo, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha mandado a hacer, que es la predicación del Evangelio, y que todos los hombres vengan al arrepentimiento y el conocimiento de la verdad. Nosotros enfrentamos muchas cosas, pues, ¿verdad? Lo que enseñamos. La iglesia. Acordate que nosotros vivimos, la Biblia dice que vivimos en medio de una generación perversa, maligna.
pero que Dios nos ha puesto como lumbrera, ¿verdad? Y como luz en medio de esta generación. Y hay muchas cosas que nosotros ya quisiéramos ver, ¿verdad? Que nuestra familia se convirtiera al Señor, por ejemplo, ¿verdad? La gente que está cerca, gente que nosotros siempre hemos querido, ¿verdad? Que la gente conozca a Jesús, que no se convierta en un religioso, pero que conozca a Jesús. Y muchas veces todas esas deseos de nosotros y luchas que tenemos, cuando vos no mirás que se realizan, hay un momento que nosotros también como que decimos, bueno, he hecho tantas cosas y no lo he logrado. Y todos llegamos a pensar en algún momento, ¿verdad? Que lo que hemos hecho no ha servido para nada. Y, y de repente uno puede llegar a pensar que todo lo cristiano que vos has hecho en tu vida, en la vida cristiana, no ha funcionado. Porque sinceramente somos humanos, pues, y de todas maneras nos podemos cansar. Por eso es que la Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, aquí tenemos que ser constantes y perseverantes en medio, ¿verdad?, de esas adversidades que tenemos, esas crisis que enfrentamos, en medio del desaliento, en medio, ¿verdad?, del dolor. Porque, como dijo Pablo, ¿verdad?, quien no labra la tierra y no come de su fruto y todas esas cosas, pues, ¿verdad? Quien no tiene necesidad de una pareja, de un matrimonio, aun cuando Pablo no lo tuvo, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que todos necesitamos en medio de todo esto, pero lo importante es que si Jesús está en la barca, nosotros no nos vamos a hundir. Eso tenemos que creerlo. Mateo 6:30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe? Dios dice, Él compara y dice, yo que hago la hierba del campo, ¿verdad? Que ahora nosotros la miramos muy de mañanita, bien verdecita. Y los lirios del campo tiran sus flores. Entonces, que ahorita están así, más tarde ya están marchitas. Entonces dice, si yo así la he visto, hablando de lo que estamos afanados por vestirnos, ¿verdad? Si yo he visto así las flores del campo, dice, ¿cómo no los voy a vestir a ustedes, hombres de poca fe? Entonces, a veces esta palabra te confronta y puedes decir, entonces que yo no tengo que matarme por vestirme. No, lo que está diciendo es, Dios, lo primero que tienes que hacer es buscar mi reino. Y todas esas necesidades que vos tenés, yo las voy a añadirlas a tus necesidades. Entonces, a veces nosotros estamos más enfocados en las añadiduras que creer a quien da todas las cosas, ¿verdad? A quien nos provee de todo. Entonces, ahí es donde nuestra fe que decimos tener no es conocida. Ahora, Jesús reprende y exhorta a sus discípulos por tener poca fe. Ahora, Él nos exhorta a creer más, nos desafía y nunca deja de hacer su obra porque tengamos poca fe en algún momento, ¿no? De todas maneras, quien hace la obra es el Señor. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Su hija fue sana desde aquella hora. Mira qué importante, Cristian. Aquí Jesús, a quien está elogiando, es una mujer, primero, que no es su discípula. Que no anda en el grupo de los 12. Pero a Pedro le dijo, hombre de poca fe, porque dudaste. Y Pedro, cercano a Jesús. Cercano a Jesús, la columna que podríamos decir de Jesús, ¿verdad? Es más, pues, era la columna y baluarte de los judíos, pues, por decirlo así. Entonces, esta mujer dice, entonces Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué importante es que tu fe sea grande. Porque Jesús le dice a esta mujer, hágase como vos querés. ¿Entendés eso? O sea, sí. Porque tu fe es grande, que se haga como vos querés. Como vos querés. O sea, qué bonito es tener esa fe grande. Es que se hace como vos lo pedís. Como vos lo pedís. Qué monstruo eso, qué palabra más bonita. Sí, es que la designación del Señor para nosotros, el ejemplo de ella, de que suficiente esa fe que vos tenés para que vos pidas lo que decís. O sea, es decir, podemos llegar a eso. Quiere decir que la fe de ella, por eso Jesús la elogia, ¿no? Porque la fe de ella es grande, tan grande que que Jesús la ve, es que le dice, hágase como vos querés. Así es. O sea, Jesús como que dice,
Es más, pues yo no te voy a hacer lo que yo quiero. Ni el milagro que yo... No, pero Hasta vos... o sea, que se haga como vos querés, pues. Te da esa elección, Jesús. Sí, Que da esa elección. sí, en el hecho de tener una gran fe. Sí. Es como pensar de que, de que la poca fe puede dejar de hacer, ¿verdad? Y que la suficiente fe que Dios puede haber en uno es para hacer demasiadas cosas. O sea, él deja plasmado exactamente eso, ¿verdad? De que ahora, lo que se cumple, pastor, dentro de lo que esta mujer hace, ¿verdad? Es el conocimiento de la fe de alguien, ¿verdad? Por eso Pablo después le escribe a Timoteo, su discípulo, le dice, pero tú me conoces y sabes lo que enseño y cómo vivo. Sabes también el propósito de mi vida, que tengo fe, paciencia, amor y no me doy por vencido. Pero me gusta esta versión, pastor, que tengo por acá, que no sé si están, dice, a ver, esa era la Biblia para todos, pero tengo esta y decía, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, escuche bien, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi perseverancia, todos los sufrimientos como todos los que me han acontecido. ¿Qué persecuciones, qué persecuciones yo no sufrí? Le dice, pero de toditas me libró el Señor. O sea, ahora, la otra es la enseñanza que le está dando a Timoteo de conocerlo íntimamente, ¿verdad? O sea, vos has visto todo lo que yo he hecho, conoces lo que yo tengo, ¿verdad? Lo que yo soy y cómo vivo, dice, pero también el propósito. ¿Cómo es poder visualizar, ¿verdad? El cumplimiento, no solamente ver que va a haber un propósito, sino el cumplimiento del propósito que Timoteo lo pudo ver porque Pablo lo admite. Dice, vos has visto, dice, el propósito, sabes también el propósito de mi vida, o sea, lo has visto porque has caminado conmigo. Correcto. O sea, cumplido el propósito, ¿verdad? No decir que Pablo iba a tener un propósito, él ya lo tenía cumplido, pastor. ¿Ya? Y él le logra decir a Timoteo, le dice, mira, tú que me conoces, sabes lo que he pasado, sabes cómo vivo, sabes lo que enseño, sabes lo que te he dicho. Y lo que más me gusta es que dice también el propósito de mi vida, o sea, vos lo sabés, o sea, lo has visto cumplido. Ahora, es bonito ese texto porque en Timoteo, capítulo 3, 2 de Timoteo, Pablo comienza hablando que a Timoteo que él se cuide de los falsos, ¿verdad? Que él habla y dice en los posteros días aparecerán, ¿verdad? Iniciando el versículo. El versículo, ¿verdad? Ese capítulo 3, así ese es, pastor. capítulo 3, entonces, hombres amadores de sí De mismos. sí mismo, envanecedores. Entonces, ¿por qué yo menciono ese versículo? Porque cuando Pablo habla aquí en el versículo 10, dice, pero tú me conoces. O sea, él está diciendo, vos sabes que yo no soy ese tipo de Que persona. no soy de eso. Amén, pastor. Yo no soy de ese tipo de personas que yo estoy hablando. ¿Sabe lo que enseño? Y cómo vivo. Yo te voy a decir, si alguien como Pablo tuvo la autoridad moral, porque aquí hay que tener Amén. autoridad moral, para decirle a alguien, ¿verdad? Mira, vos me conoces bien. O sea, yo lo que te estoy diciendo es porque vos lo conoces. Así es. O sea, yo no te estoy dando palabritas, yo te estoy hablando con mi moral. Porque es bonito enseñar con palabras, ¿verdad? Pero también con la moral. Ahora, ¿por qué? A mí me llama la atención, ¿por qué Pablo siempre le hablaba a Timoteo? Yo te voy a decir, Pablo siempre miró a Timoteo como un hijo. Pero además de eso, Pablo miraba el futuro que Timoteo tenía. Amén. Por lo que caminaba con él. Y las enseñanzas de Pablo fueron directas. Entonces, por eso le dice, pero tú me conoces. Sabes lo que enseño y sabes cómo vivo. Sabes también el propósito de mi vida. Y le dice que tengo fe, paciencia y amor y que no me doy por vencido. Esa característica que Pablo describe ahí. Wow. Bueno, yo no sé si yo le podría decir a alguien esa palabra todavía, Cristian, fíjate. Lo que Pablo está diciéndole a Timoteo, yo sinceramente te digo, yo no sé si soy capaz de decirle a alguien, mira, vos me conoces mi fe. Y yo creo que yo estoy entre lo que Jesús me diría, hombre de poca fe a mí, ¿me entendés? Pero Pablo, él se describe Pablo se describe un hombre de fe. Y él se describe que es un hombre paciente y que tiene amor y que no se da por vencido. Nosotros podemos dar testimonio por todas las epístolas de Pablo que Pablo nunca se dio por vencido. Ahora, que Pablo llegara a decir que tenía paciencia
Es otro rollo. Otro rollo. Acordate cómo se convirtió Pablo. Un ¿A quién hombre perseguía? iracundo, previo a Hombre, poner a sí. Saulo. Entonces quiere decir que el proceso de Pablo llegó a tener paciencia el de hombre. tener presencia. Sí. Entonces, Timoteo conocía el propósito de Pablo. O sea, cuando Pablo habla del propósito, él está diciendo, no es su propósito, está hablando como quien dice, mira, vos sabés que yo he venido a cumplir el propósito de Dios. Vos lo has visto, vos lo has conocido. Y en este tiempo, esas 3 cosas o 4 cosas importantes que debemos agregar al propósito de Dios en nuestra vida es fe. Poca o grande, ¿verdad? Tenemos que poner a funcionar nuestra fe. Ahora, si yo sé que a mí me falta fe, la Biblia dice claramente, más la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, uno debe saber qué es lo que me hace falta. Tengo que escuchar más palabras para que mi fe pueda desarrollarse. Ahora, yo voy a mencionar 2. Paciencia. La paciencia es la virtud que te ayudará a esperar en el propósito de Dios para ti. Yo te digo con todo mi corazón, muchos de nosotros hemos perdido cosas grandes por ser impacientes. Yo te puedo mencionar un ejemplo en la Biblia, Sara. A Sara se le había dicho por palabra del ángel de Jehová que ella iba a tener un hijo. De Isaac. Pero ella se impacientó y llamó a Agar para que se acostara con Abraham. Y por eso nació Ismael. Si ella no se ha impacientado, se hubiera contado su historia. Entonces, muchas veces por ser impaciente en nuestra vida, nosotros tomamos malas decisiones. Así es, pastor. Ahora, la paciencia, pastor, es una inquietud que no trae paz. La impaciencia, perdón, lo contrario. Lo contrario a la paciencia es una inquietud que nunca va a traer paz. Ahora, al no traer paz en la vida, nos deja con esa incertidumbre de lo que va a suceder, ¿verdad? Y esa inquietud se vuelve un poquito incómoda para nosotros mismos, ¿verdad? A no tener esa paciencia en esperar en el Señor. Pero me gusta lo que Pablo le reafirma después. Le dice, tú sabes, dice, bueno, que no me doy por vencido, ¿verdad? Y ahí tiene paciencia. Y después ahí mismo le dice, ante la persecución y el sufrimiento. O sea, Pablo era una autoridad para decir, yo fui perseguido y he sufrido, ¿verdad? Porque lo vivió en carne propia. Te enteraste de las clases de persecuciones que sufrían Antioquía, Iconio y Listra. Y ahí lo lindo de entrar a la paciencia, ¿verdad? O lo que eso es cuando él empieza a descansar en el Señor. Y le dice, y de cómo el Señor me salvó de todo eso. Eso era el fundamento que él tenía, ¿verdad? Para saber, ¿verdad? Que la paciencia era lo que le había pasado. Ahora, la paciencia de nosotros como cristianos está en realidad en descansar en el Señor, ¿verdad? En saber que tenemos un Dios que todo lo puede y es el que nos va a dar la paz, ¿verdad? Y no apresurarnos ni acelerar, como el ejemplo que usted ponía, en algunas cosas en nuestra vida. Y la última, pastor, que él le dice es con respecto a la fe, la paciencia y el amor, ¿verdad? Y que no me doy por vencido, ¿verdad? La Biblia narra, ahora hablemos de cómo Pablo escribió también en los Corintios, dice el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso y esto. Ahora, ¿cómo fue hasta para el mismo Pablo poder escribir esta parte si él mismo no tenía amor a los cristianos? Y no se envanece. Y todo eso, a mí me llama la curiosidad, porque Pablo escribe esto en Corintios. Sí. Y acordaré que Pablo era contrario a todo esto. Contrario a todo esto, sí. Porque al final Pablo tuvo algunos mensajes aclanciosa. Si vos lo lees Sí, y eso es lo que digo yo. O sea, tal vez Pablo vivía en esa confrontación con él mismo, porque al final Dios le estaba revelando lo que debería de escribir. Y le está pidiendo que escriba que el amor es así, y le está escribiendo esto. Y después, no sé si hubo alguna inquietud en él y decir, espérate, si yo el amor lo estoy desarrollando en esa paciencia, ¿verdad? Paciencia. Y en saber de que el Señor es el que estaba cumpliendo, ¿verdad? Hasta en esa parte, el propósito de Dios en la vida de Pablo. En la vida de Pablo, porque el amor no hace nada indebido, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Este amor solo puede ser dado por el Espíritu Santo y desarrollado por aquellos a quienes realmente permite que el Espíritu Santo ejerza un dominio total en la vida de la fe de un cristiano. Amén. Dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta. Y yo solo quiero, cuando habla del amor, que todo lo sufre, es que como vos amando a alguien, todo lo sufrí, es que sos capaz de sufrir el agravio que alguien te hace. En el mismo amor. Ya sea tu familia, tu cónyuge o cualquier un hermano en la iglesia, cualquier tipo de agravio, vos lo sufrís. O sea, preferís pues vos perder que meterte en conflictos y riñas con alguien. En este caso, ¿verdad? Todo lo cree. ¿Qué es lo que cree el amor? Que la gente puede ser cambiada y transformado por el Espíritu Santo en su tiempo, ¿verdad? ¿Qué debo creer yo? Que la gente, todas va a venir arrepentimiento y conocimiento de la verdad. Yo creo eso. Yo creo que el Señor no retarda su promesa y que está pronto a venir. Y hay algo muy importante, es que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se van a acabar y cesarán las lenguas y la ciencia se va a acabar. Pero hay algo muy importante, nunca debemos dejar por vencido, ¿verdad? No lo demos por vencido. Sí, es lo que Pablo le describe, que el mismo Timoteo conoce, no dejarse por vencedora. Cuando a veces nos sentimos en esa angustia, ¿verdad? De que podemos estar esperando, todavía algunos preguntándonos el propósito de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Yo me inquietaba y lo mencioné en el programa de la semana pasada. Hay cosas que las vamos a conseguir, ¿verdad? En un propósito, ¿verdad? Y sabemos que Dios está accionando propósitos en muchas áreas de la vida de nosotros, ¿verdad? Podemos sentirnos hasta en una zona tranquila y de confort entre el propósito de Dios. Pero en realidad no tendría sentido este propósito que Dios cumple en nosotros, pastor, si dejáramos de hacer esta maravillosa obra del Señor. No tendría ningún sentido, pastor. Por eso decir ahora, si hablamos de de no dejarse por vencido, ¿verdad? Es en algunas cosas que todavía sabemos en que podemos decir necesitamos la ayuda del Señor. Por eso Pablo le dice, y tú sabes, dice, que el Señor me salvó de todo eso, ¿verdad? Es no dejarse vencer, ¿verdad? Por todas esas cosas que sabemos que todavía faltan, ¿verdad? Hay un versículo en la Escritura que todo el mundo lo menciona y quiero traerlo a la mesa. Sí. Dice la Escritura, diga el débil, pastor, fuerte Fuerte soy, soy. ¿verdad? Pero a veces se nos olvida que esa parte, cuando alguien es bueno en algo, perfecciona lo que sabe o en lo que sabe que es bueno, ¿verdad? Entonces la fortaleza la sigue fortaleciendo, pero en las cosas que somos débiles, que la Escritura manda a fortalecernos, no nos gusta, ¿verdad? Es la parte de, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si a alguien le cuesta orar, no fortalece la parte de la oración. Ah, no, es que a mí me gusta más la Escritura, dice. O aquel que dice, a mí no me gusta ayunar. Ajá, correcto. Entonces esa parte no la vuelve fuerte. ¿Por qué? Porque hace donde él se siente fuerte y se le va a hacer más fácil, ¿verdad? Eso está como el que estudia matemáticas, quiere seguir estudiando matemáticas, Claro, le ¿verdad? gusta. Porque es fuerte y es bueno, pero en lo que es débil, y la Escritura dice lo contrario, diga el débil, o sea, que tu debilidad, fortalecerla, sí. ¿verdad? En lo que podemos ser nosotros débiles, en todas las áreas de nuestra vida, pastor. Hay algo así que es poderoso lo que dice Pablo aquí, dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Es saber que nosotros somos un vaso de barro. Pero hay algo tan lindo y maravilloso que Dios puso un tesoro dentro de ese vaso de barro. O sea, que nos podemos quebrar, ¿verdad? Nos podemos desanimar, nos podemos, bueno, afligir muchas veces, ¿verdad? Pero ahí debemos reconocer que Dios puso, ¿verdad?, en nosotros una excelencia del poder de Dios, ¿verdad? Está en nosotros. O sea, que hay algo que Dios depositó en nosotros, un tesoro. Y ese tesoro es el propósito de Dios en nuestra vida, que se va a cumplir. Amén. Porque el Espíritu Santo habita en este tesoro de vaso. Que sea de barro, pero como el propósito de Dios se va a cumplir, ¿verdad? En medio de tu dolor, en medio de todas las cosas que para nosotros son malas, el propósito de Dios de todas maneras se va a cumplir, ¿verdad? Así es. Por eso Pablo decía, para que el poder sea de Dios y no de nosotros, ¿verdad? Que estamos afligidos en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cómo es eso? Estás derribado,
pero no está destruido. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Amén. Entonces, ¿cuáles son las cosas que se ven, Cristian? Lo tangible, lo que estamos viviendo, el deseo, de lo que puedes tocar. Lo que nosotros deseamos ahorita, ¿verdad? O a corto plazo o a largo plazo. Pero no desenfocarnos de la eternidad, ¿verdad? Y de la promesa que Dios nos ha hecho para estar con Él cara a cara. Pastor. Sí, ya para cerrar este tiempo, quiero que quedemos, ¿verdad?, con un mensaje claro. Dios no va a cumplir el propósito porque tengas tanta fe o tengas poca fe. Dios lo que quiere es que pongas a accionar esa poca fe que tenés, o si tenés tu fe es grande, pues desarrollarla, ponerla por obra. Pero el propósito de Dios se tiene que cumplir. Aunque tu fe sea poquita, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. El propósito de Él, ¿verdad? Se va a cumplir. Ahora, ¿qué aprendimos de la mujer que le dijo al Señor? Mujer grande es tu fe. Hágase como tú quieras. Entonces, qué bonito es llegar a tener esa calidad de fe, ¿no? Para que Jesús diga, mira, Cristian, que se haga como vos decís. Como vos decís. Que le hace confianza. Así es, pastor. Espero que hayan sido edificados, ¿verdad? Toda la audiencia de su gustado programa Lumbrera. Los esperamos la próxima semana, ¿verdad? Siempre desde los estudios de Impulso Radio. Lo que te mueve en su programa Lumbrera, la palabra que alumbra tu camino.